Buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida una vez más a este ciclo de conferencias públicas que realizamos todos los días martes a las 7 de la noche, hora colombiana. Dentro de esta secuencia temática que estamos desarrollando, hoy hemos programado una conferencia con el título Visión transpersonal del duelo. Bajo esta óptica espírita, como nuestras características de estas conferencias, poder asociar y poder definir con claridad estas temáticas bajo la ciencia espírita frente a las ciencias de la salud. Entonces, nuestra invitada de hoy, Zaida Villarraga, psicóloga de la Universidad Nacional, que ha hecho también sus estudios en tanatología. Es un área pues muy interesante y sobre todo desde el punto de vista espírita también, al igual que tiene una formación en psicología positiva. Entonces, y básicamente en toda su experiencia clínica también frente al manejo del duelo de diferentes, muchos familiares, ¿no? Entonces, bienvenida Zaida para esta jornada divulgativa en la noche de hoy y con certeza esperamos aprender en esta noche. Vamos a sintonizarnos un momento, a elevar nuestro pensamiento a esa causa primera de todo lo existente, a Dios, quien es el creador de todas las leyes y todos los elementos que existen en el universo, que a través de sus emisarios divinos y de sus leyes rigen y coordinan todos los mecanismos celestes para que las humanidades, como la nuestra, en diferentes puntos del cosmos, puedan continuar sus desarrollos morales, espirituales, eh, a la par que se sintonizan con las leyes de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de existencia y procuramos que en este camino de la vida logremos sintonizarnos con ese gran mensaje terapéutico que el Maestro Jesús de Nazaret brindó para la humanidad y que constituye para todos nosotros no solamente un legado terapéutico, sino un objetivo en la existencia planetaria en estos momentos de transición planetaria para todos. Que la paz y la armonía sean todos nuestros hogares y la salud también sobre todo, y que en esta noche las inspiraciones sutiles y sublimes de los guías y mentores se hagan permeables al psiquismo de Zaida para que pueda, con su experiencia, con su conocimiento y con su corazón, transmitirnos toda su sabiduría en este tema para poder entonces no solamente comprender, sino aplicar estos conocimientos que hoy nos trae. Que la paz y la armonía nos acompañen a todos los que estamos en este momento conectados y a todos sus hogares. Que así sea. Bienvenidas, Zaida Natalia Villarraga Benavides, para el desarrollo de esta interesante conferencia, La visión transpersonal del duelo. Adelante, Zaidita. Vale, bueno, buenas noches para todos. Una alegría estar compartiendo aquí nuevamente. Me confirman, por favor, si se ve bien y si llega a quedar congelado también, por favor, me avisa. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, entonces esta noche hemos invitados a participar con este tema, una visión transpersonal del duelo, y vamos a enfocarlo obviamente pues desde la óptica espírita. Indudablemente este es un tema que en los últimos tiempos nos ha tocado de forma más cercana, más contundente, a nivel global, a nivel pues ya mucho más cercano. Entonces, la importancia que abordemos este tema y que podamos además verlo no solo con una visión psicológica, sino con una visión espírita que amplía este margen
de visión. Comenzaremos entonces por aclarar estos términos, transpersonal y duelo, ya que transpersonal hace pues puede hacer referencia a una escuela psicológica que es la psicología transpersonal, y vamos a ver cómo esta se enlaza con el contenido espíritu. Para ello tendremos que comprender entonces cuáles son estas tres fases llamadas prepersonal, personal y transpersonal, desde este enfoque de la psicología transpersonal, que también lo aborda Juana de Ángeles en su obra, a través de su obra psicológica. Esta etapa prepersonal sería esa etapa en la que no hay una distinción del yo, del ser, con lo que hay a su alrededor. Y lo podemos ejemplificar de una forma muy clara en los niños que comienzan a explorar el mundo, que se llevan el dedito a la boca, que se llevan todas las cosas a la boca, esta forma de explorar, y que ellos comienzan a hacer ese proceso psicológico de distinguir entre el yo, el ser, y el otro, con lo que está todo a su alrededor. Entonces sería esta etapa prepersonal. Ya vamos a hablar que esta etapa además no se limita a esa edad infantil, sino que en nuestra cotidianidad muchas veces no tenemos esa elaboración de la distinción de lo prepersonal a lo personal. Posteriormente tenemos esta etapa personal. Bueno, en esta etapa prepersonal está esa indiferenciación del yo. En la etapa personal, que sería la siguiente etapa, hay una sobreidentificación con el yo para que se dé una estructuración del ego. Tendemos a asociar que el ego es algo negativo, pero realmente es una estructura psíquica que es supremamente importante y necesaria para la salud mental de todo ser humano, para la estructura psicológica del ser. Allí se hace el proceso en que el niño ya reconoce que es un yo, un ser diferente de los otros seres o del contexto, y en el proceso específicamente de la adolescencia vemos esa sobreidentificación o necesidad de establecer la personalidad. Por eso a veces están tantos problemas que confrontamos con la autoridad, que hay dificultad en los procesos de adaptación, porque justamente se está estructurando la personalidad de esta existencia. Recordemos que las personalidades, el espíritu, de acuerdo a la encarnación, tiene sí un bagaje espiritual que es inherente a él, que va desarrollando a lo largo de todas sus existencias, pero las personalidades se desarrollan de acuerdo al contexto cultural, a la historia familiar, al contexto en el que se esté desarrollando, al género en el que venga encarnado, a la identificación sexual que se tenga, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que en esta etapa nosotros tengamos una sobreidentificación con el yo para que ese yo y ese ego se estructuren positivamente. Porque puede haber una estructura negativa del ego, que es cuando sí es él el que comanda nuestra existencia y no él como una estructura que nos sirve de base para estructurar sanamente nuestra personalidad. Ahí es cuando el ego podría como jugar en contra, en ese sentido, ser negativo. Entonces, es importante reconocer al ego como una estructura del ser que nos va a identificar y nos va a permitir que esa estructura de nuestra psique esté bien cimentada y bien fortalecida. Para pasar finalmente a un estado transpersonal en el cual atravesamos toda esa fase personal, no quiere decir que la saltemos, sino que necesitamos atravesar toda esa fase de estructuración del yo, del ego, pero lo trascendemos. Entonces lo superamos integrando toda esa experiencia, estructurándola bien y positivamente para pasar a ese estado ya transpersonal. Quiere decir que está más allá de la persona, del yo, pero lo incluye y además puede tener entonces una visión más compasiva y más amplia. Allí hay un interés auténtico por esa comunidad que nos rodea, por aquella familia, por a nivel global, a nivel ambiental. Está muy intrínsecamente relacionado con el desarrollo de la inteligencia espiritual. En la personal deberíamos desarrollar la inteligencia emocional, que tiene que ver con lo intra y lo interpersonal. Entonces, ese viaje que debemos hacer a través de este proceso de crecimiento de la psique, del individuo, se complementa de manera muy hermosa con lo que nos trae y nos habla la doctrina espírita. Porque si bien a nivel personal, en cada existencia, nosotros deberíamos pasar por este tipo de desarrollo para llegar a lo transpersonal, vamos a entender por qué es tan importante entender el concepto,
pues también tenemos diferentes líneas de desarrollo. A veces en ciertas líneas de desarrollo, emocional, sexual, económica, de conocimiento, familiar, tenemos un mejor desarrollo que en las otras líneas de desarrollo. No necesariamente esas líneas de desarrollo tienen el mismo nivel de madurez o de evolución. En cada existencia vamos aprendiendo y la idea es que vayamos integrando cada vez más ese proceso, pero esto se va a dar a nivel del espíritu realmente a lo largo de toda su vida espiritual. O sea, en cada existencia, por eso vamos aprendiendo, tenemos ciertos aprendizajes que vamos consolidando y por eso hay cosas que ya tenemos muy estructuradas en nuestro ser, pronto muchas virtudes o ciertas capacidades, como también tenemos ciertas tendencias, tanto positivas como negativas, que se manifiestan de forma muy clara en nuestro ser. Esto es porque a través de las diferentes existencias vamos llevando el desarrollo a ese ser transpersonal que debemos ser todos, ya como con un ser psicológicamente maduro y espiritualmente, pues en cierto nivel de desarrollo o de trascendencia. Y la doctrina espírita nos permite comprender que entonces no se da también sobre una sola existencia, sino a través de las múltiples existencias que vamos acumulando este conocimiento. Y aclaremos entonces dentro de este contexto también lo que vamos a entender y a comprender por el duelo, porque también lo usamos de una forma a veces muy, muy coloquial y no entendemos y comprendemos realmente en qué consiste ese concepto. El duelo consistiría entonces en el proceso de elaboración de la pérdida, la coloco entre comillas porque también vamos a ver cómo podemos cambiar este concepto, ya que si lo enunciamos con una pérdida, ya para nosotros genera un sentimiento de pronto de resistencia o de tristeza porque no nos gusta perder o sentir que nos falta algo. Entonces, el duelo es el proceso de elaboración de la pérdida y nosotros tenemos o deberíamos hacer el duelo a muchas cosas en nuestra existencia. Ya en otras conferencias que hemos aquí compartido con ustedes, hemos hablado de este concepto, y es que el duelo no se limita a la muerte de un ser querido, sino que tiene que ver con todas las pérdidas que tenemos en nuestra existencia. Una etapa de la vida, una mascota, una relación, una enfermedad, una parte de nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que representan pérdidas para nosotros y ante cada una de ellas deberíamos hacer este proceso de duelo. O sea, el elaborar la pérdida de una forma saludable, psicológicamente integrada, que no nos deje una herida allí, porque a veces ocurre que congelamos estos duelos y cuando llega una muerte que sea aún más significativa, pues hace que esos duelos que estaban allí pendientes como que se catalicen o se catapulten en ese momento. Entonces estamos realmente no viviendo solamente ese duelo, sino todos los duelos que quedaron pendientes por vivir. Esto es muy común que cuando uno comienza a trabajar con los pacientes o en consulta, que llegan a consulta por una pérdida en particular, al hacer el análisis, el estar desarrollando el proceso terapéutico, lo que se observa es que hay muchos duelos, algunos duelos que están allí pendientes por resolver y por eso esta pérdida resulta particularmente importante porque detona y actualiza todas esas pérdidas anteriores. En la conferencia de hoy nos vamos a enfocar en la muerte, no de estas pérdidas, de esas otras pérdidas que tenemos a lo largo de la existencia, sino de la muerte como tal, entendida como la pérdida, entre comillas, de un ser querido. Pero es para que tengamos presente que eso no está aislado, ¿sí? Que esas otras pequeñas muertes que hemos tenido en nuestra existencia influencian el posicionamiento que tengamos ante la muerte. Además, porque cuando hemos acompañado o vivido también otras experiencias de otros familiares o de otros seres cercanos que han perdido personas, esto también va permeando y va generando nuestra propia representación social de lo que es la muerte y la pérdida. Y nos habla Elizabeth Kubler-Ross, que vamos a ver más en la siguiente diapositiva con forma más detallada, que existen unas fases específicas que fueron descritas por ella a través de su trabajo y que se ven en la práctica clínica y han sido pues vistas y observadas no solamente en las muertes como tal, sino también en todos los procesos de pérdida. Es importante que sepamos que este duelo no tiene un tiempo limitado.
Entonces se tiende a decir que son unas semanas, que son 3 meses, que después de ese tiempo ya veremos estar mejor, pero realmente no hay un tiempo particular. También es cierto que el tiempo solo per se no cura nada. A veces dice la gente, no, deje pasar el tiempo, que con el tiempo la cosa se va a solucionar o se va a calmar. Es probable que dilate un poco las cosas, pero eso no significa que necesariamente lo estemos elaborando. A veces los dejamos congelados, a veces los cronificamos, a veces duramos décadas viviéndolos o a veces los vivimos al final de nuestra existencia cuando se junta con nuestros propios procesos ya nuestra propia muerte. Entonces no hay un tiempo particular, pero lo ideal sí es que podamos en conciencia y jalonándonos a ese desarrollo transpersonal de nuestro ser, que lo vivamos en conciencia. Y vamos a dar unos tips más adelante para cómo vivirlo mejor. Dejamos estos duelos congelados, esto es realmente muy común, más de lo que pensamos. Pensamos que hemos superado otras pérdidas pasadas o que no fueron tan importantes o cosas que pensamos que no eran pérdidas, resulta que sí, quedan allí congeladas y cuando llega una situación importante, entonces tenemos acumulado una cantidad de sufrimiento o de dolor que no ha sido elaborado en su momento. Y ahí doy siempre el ejemplo como de la herida, que si es una herida que no sanamos oportunamente en nuestra piel o en nuestro cuerpo y simplemente la tapamos, pues ¿qué ocurre? No es que con el tiempo sane sola, es que al contrario se va a infectar, va a generar otros problemas que se van a manifestar, pueden ser en enfermedades físicas, en trastornos de orden emocional, en trastornos en las relaciones, de muchas maneras se pueden reflejar estos duelos que han quedado congelados. Y resulta que la doctrina espírita entonces nos ampliamos más la visión y nos muestra que a lo largo de todas nuestras existencias, recordemos que hay una vida que es la vida del espíritu, pero que tenemos varias existencias en las que vamos y venimos, hemos vivenciado muchos procesos de duelo de diferentes formas y de diferentes cosas. Es decir, nosotros mismos hemos tenido muchas vidas donde pues hemos desencarnado, donde otros seres queridos nuestros han desencarnado, donde hemos experimentado múltiples pérdidas de diferentes cosas. Y esto va quedando guardado en nuestro archivo periespiritual como recuerdos, memorias, bien sea emocionales o conceptuales, de esas vivencias, ¿no? A veces hay muchos traumas, entre comillas, que no son de esta existencia, sino que son de vidas pasadas, que si se actualizan es en el momento de la vida actual, en el momento en que ocurre, digamos, el fenómeno particular que desencadena entonces no solo lo de esta vida que está pendiente, sino muchas veces de existencias pasadas que se activan. Si son memorias que he podido vivir de forma agradable, pues va a ser una memoria agradable que me va a dar una fortaleza de ese aspecto. Pero si han sido memorias que generan algún tipo de trauma o de herida emocional y no fue superado en su momento, y quedan allí encapsuladas incluso desde ese tiempo, entonces, ¿qué pasa? Que el duelo actual vuelve a actualizar esa situación. Y allí podemos encontrar descrito a través de la psicología, específicamente de la tanatología, que es el estudio de la muerte y el morir, y de todos los aspectos relacionados con este proceso de la muerte y el morir, que fue inicialmente la persona que más conocemos y que abrió como el camino en este desarrollo, fue Elizabeth Kubler-Ross. Es una médica psiquiatra que se nacionalizó en Estados Unidos, posterior a la posguerra, y abrió un camino interesante en el estudio con pacientes terminales crónicos y también con pacientes que trabajaban, que tenían dificultades con salud mental. Él trabajaba con esas poblaciones. Posteriormente también trabajó con niños que estaban en fases terminales o con enfermedades importantes. Y ella comenzó a ver que en todos ellos se repetían ciertos patrones. Entonces los comenzó a estudiar y estableció que habían 4 fases principales que se podían presentar. La primera, vamos a ver que también no son necesariamente lineales, pero las describió de esta manera y en muchos casos se presenta de esta manera. Hay una fase de negación que algunas veces lleva al aislamiento, ¿en qué consiste? En decir, no, aquí no está pasando nada, esto no me afecta, cuando recibe, por ejemplo, la persona el diagnóstico o cuando estamos procesando la muerte de un familiar cercano. A veces hay esa sensación de surrealismo, como que realmente pensamos que esto no nos está pasando, no puede ocurrir a nosotros, que debe haber algún error, que de alguna manera es como un momento mágico, pero que no es real.
parece que va a cambiar. En algunas instancias lleva a esa situación de aislamiento, pasa posteriormente a una fase de rabia, de por qué a mí, por qué me tuvo que pasar esto a mí, por qué yo tengo que vivir en ser esto, bien sea mi propio proceso o el de un ser querido. Pasa a una etapa posterior que se llama de negociación, en la cual intentamos como negociar con esa fuerza superior o con la vida, con el universo, con un pensamiento mágico de poder cambiar esta situación real y objetiva. Entonces, es cuando se dan aquellas situaciones en que la gente promete o hace promesas o cumple ciertas cosas externas para lograr que el diagnóstico cambie, que la situación cambie, que pueda de alguna manera cambiar esa realidad. Finalmente, al ver que pues esto no es posible, que simplemente pues la realidad es la que estamos viviendo, entonces se vive una situación de tristeza que puede llegar en algunos casos a la depresión. Es decir, que hay un profundo dolor, hay sufrimiento, hay una dificultad en la cotidianidad para asumir las cosas que cotidianamente normalmente llevamos, hay una alteración del sueño, de la alimentación, bueno, hay una serie de características diagnósticas que determinan esta fase depresiva. Y finalmente, después de dar toda esta vuelta, entonces llega a la fase de aceptación. Cuando se llega, a veces las personas pues no llegan a esta fase, a veces no las viven todas, pero finalmente esta fase de aceptación es cuando acepto, logro ver que pues es la realidad, que puede que sienta tristeza, pero que va a haber un momento que finalmente vuelvo a integrarme a mi vida, a mi cotidianidad. A veces este proceso lo puedo vivir solo, a veces es bueno vivirlo solo en el sentido de sin un apoyo terapéutico. A veces es muy complicado, la persona realmente está sola y no tiene un apoyo social grande, entonces es importante poder tener un apoyo desde lo terapéutico, o en este caso también, por ejemplo, una contención desde la parte espiritual. Y ella narra también, Elisa de Kubler-Ross, que había algo que encontraba de forma transversal en muchas de esas etapas, y era la sensación de esperanza, porque a veces mantenía a la gente, le permitía volver a conectarse o superar el proceso, era una sensación de esperanza que cultivaban en su interior para poder superar la situación. Entonces, estas fases del duelo no son lineales, no es que se den 1, 2, 3, 4, 5 en ese orden y en un tiempo determinado. Pueden no presentarse todas, pueden volver, entonces por eso más que una forma lineal yo lo hablo y se lo explico a los consultantes, a los pacientes, es que a veces es como una espiral. Volvemos a pasar de pronto por la fase un poco de rabia, de tristeza, pero ya sabemos que pasamos por ahí y podemos pasar por las otras hasta llegar a la aceptación. A veces vamos y venimos, o a veces ya se establece de forma final y contundente la parte de la aceptación. Es muy importante en el proceso del duelo saber que está bien sentirse mal, que no es que tengamos que estar bien para todo el mundo, que, por ejemplo, si yo soy la persona que está con algún tipo de diagnóstico o sufriendo la situación en la cual voy a desencarnar, llamamos aquí de desencarnación y no muerte, poder decir, oye, también me siento triste, o me siento cansado, hoy no quiero hablar, hoy me siento molesto, poder reconocer todas esas emociones y poderlas expresar que me siento mal. De igual manera, si es una persona que ha perdido un ser querido, saber que hay días que está bien poderse llorar, que poder estar a solas o acompañado pero en silencio y poder expresarlo. Lo importante es poder lograr llegar al punto con los de expresar a nuestro alrededor qué está ocurriendo, que se nos respeten estos ritmos y tener mucha autoobservación también, que si, ok, ya pasan unos cuantos días con esta misma sensación o está interfiriendo en mi cotidianidad, de forma importante poder pedir ayuda, acompañamiento para poder tampoco quedarnos en este sentimiento que puede cronificarse, pues llevarnos a estados como tal depresivos. Y algo que también es muy interesante y veo, o pues de las personas que he acompañado que ocurre bastante, es que llega a un punto en que comienza la gente a sentirse ya bien, en el sentido de que puede integrar esta experiencia de pérdida a su cotidianidad y puede volver a tener el disfrute de cosas que en un inicio no puede disfrutar. Salir a comer, volver a reír, estar acompañado, volver a enamorarse, bueno, todas las cosas que sean positivas, pero entonces las personas se tienden a sentirse mal de sentirse bien.
Esto es muy paradójico, ¿no? Y se sienten mal por estas situaciones porque piensan que están como traicionando la memoria del ser querido o que van a ser juzgados por la gente que está a su alrededor de una manera negativa, como decir, ay, no lo quería tanto porque mire lo que ya está tan feliz. Entonces tendemos pues, a tener esos miedos y a veces desde afuera los que estamos acompañando tendemos a juzgar y a no acompañar de la mejor manera. Entonces es importante también decirles, oye, está bien que te sientas bien, y de hecho es un síntoma de que estás integrando la experiencia. Eso no significa que no vamos a sentir tristeza o falta por el ser querido, pero que vamos a poder volver a estar bien de cierta manera, aunque no vamos a estar de la misma forma como estábamos antes. Y cuando podemos llegar a ese punto, que la psicología positiva habla de ver lo positivo de lo negativo, que sería un poco lo que llamamos también de resiliencia, es un punto en que estamos llegando a un punto como de sanación o de elaboración del duelo, cuando puedo ver qué hubo de positivo en la experiencia, qué pude aprender y que ese aprendizaje, cómo puedo capitalizarlo para mi propia existencia, es una fase definitivamente resolutiva de estas fases del duelo. Recordemos que para cada persona es diferente, que las creencias y los aspectos culturales van a mediar mucho este proceso. Y así la importancia que la doctrina espírita nos brinda, esta forma que nos permite abrir la mirada para saber que no existe solamente una vida, sino que la vida es mucho más amplia, que lo que tenemos son experiencias en las cuales vamos compartiendo de manera diferente con nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo está esta visión espírita, ya sabiendo que el otro es personal y cómo estamos comprendiendo el duelo? La visión espírita, ¿cómo viene a ampliarnos y a ser como un bálsamo que potencia esta sanación, el proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido? Primero, tenemos la certeza, no es la creencia, sino la certeza que la muerte no existe, que tenemos múltiples existencias y que hay una vida, y esto amplía nuestra mirada. Por lo tanto, no hay una pérdida, ¿sí? No es una separación total y para siempre, sino es una separación temporal, que es como cuando un ser querido se va a vivir de pronto de forma indefinida al otro lado del mundo. Obviamente sentimos tristeza, le hacemos una despedida, empacamos una cantidad de cosas para que lleve, unos recuerdos para que tenga presente, pero sabemos que lo vamos a reencontrar en algún momento, que si queremos viajar hasta allá lo vamos a encontrar. En este caso sabemos que va hasta otra dimensión, que no podemos verlo normalmente con nuestros ojos, que pueden venir a visitarnos en sueños, que en ocasiones logran comunicarte a través de otras maneras, pero que es una separación temporal, lo cual genera un alivio muy grande para la persona saber que esa separación no va a ser para siempre y que tampoco deja de existir. Es la otra cosa que genera mucha angustia para las personas, que quedan muchas cosas muchas veces pendientes, que no se hablaron, que no se dijeron, que no se hicieron, y eso genera una sensación de angustia para la persona que queda de este lado de la existencia. La visión espírita nos permite reconocer y saber que esta persona que desencarna, el espíritu desencarnante, realmente está descansando. O sea, cuando lo lloramos de este lado de la vida es porque pues vamos a sentir su falta y su ausencia, pero realmente si ampliamos nuestro corazón en compasión, bien sea porque haya sido una enfermedad, porque está en una condición que lo llevó a este proceso de desencarnación, el espíritu de la persona, o sea, el ser, lo que realmente es el ser, porque no es el cuerpo es el instrumento, descansa. Es decir, se libera de este cuerpo que es pesado, que nos tiene aquí en ciertas condiciones de vida planetaria, y puede desplazarse tranquilamente cuando está una muerte, que no ha sido por suicidio o por otro tipo de circunstancias en las cuales la persona ha generado pues esa desencarnación. Entonces es un momento de liberación realmente para el espíritu. Es importante que sepamos que este espíritu desencarnante está percibiendo todo lo que pasa a su alrededor. Así ya el momento de la muerte física, que es lo que nosotros podemos percibir, se haya dado, el proceso de desencarnación, que es diferente porque es la desligación completa de todo la parte espiritual, pues va a demorar a veces unas horas, a veces va a depender del grado de evolución de la persona, el grado de apego que tengamos a nuestra parte material. Allí es importante ir trabajando ese concepto de espiritualidad para no quedar apegados.
Entonces es importante poder elevar nuestro patrón de pensamiento, vibración, orar, para que el espíritu no se perturbe en ese proceso más de lo necesario, y que al contrario pueda recibir la envoltura fluídica, la ayuda espiritual necesaria para que pueda transitar de la mejor manera este momento. Y esto no se limita solo al momento exacto de la desencarnación, sino al proceso también del momento del funeral, del entierro, de la cremación, días posteriores, porque a veces el espíritu queda tan perturbado que no logra comprender lo que está ocurriendo. Eso va a depender mucho, por eso de la preparación. E incluso algunos espíritus pueden vivir las fases de duelos en la espiritualidad. Es decir, se hace proceso de negación, como no, yo no puedo estar muerto, o si yo pensé que no existía nada, queda una confusión de que cómo es posible, si yo sé que pensé que la muerte era que ya todo se acababa. Eso le ocurre mucho con las personas que cometen pues suicidio, porque buscan salir o evadir ese dolor, esa profunda situación que los llevó a este punto de tomar esa determinación. Pero también pasa con otras personas que no estaban preparadas para este momento, que no saben qué es lo que ocurre, o que tienen unas ideas específicas y no se dan de esa manera, entonces quedan un poco perturbados. Entonces puedes vivir esa fase de negación, puedes vivir la fase de la rabia, pueden llegar a tener pues también esa profunda tristeza y desconsuelo, hasta finalmente llegar a la fase de aceptación. A veces estos procesos de turbación pueden durar años, décadas e incluso siglos. Parte de lo que se hace muchas veces en las reuniones mediúmnicas es justamente hablar con el espíritu en un proceso de terapéutico, espiritual en ese sentido, de hacerle comprender, de que pueda ver que ya está en otra dimensión, otro nivel de sensación y de corporalidad diferente al que vivía en la Tierra, y que necesita elaborar ciertas cosas para poder estar tranquilo y poder ver esa dimensión espiritual y asimilar ese proceso, ¿no? Entonces, estas fases del duelo también las podemos vivir a nivel espiritual si no estamos preparados, ¿no? A veces estamos muy apegados a las cosas materiales o a un ser querido o a ciertas condiciones de la materialidad que no nos permiten desplazarnos con tranquilidad pues, a ese lugar espiritual más tranquilo. Entonces, lo que podemos ayudar nosotros es justamente a través de la oración para ayudar al proceso de desprendimiento de este espíritu, de nuestro ser querido, para que esté en un lugar tranquilo. En la medida que nosotros también oramos por la otra persona, entramos en un estado vibratorio mayor, nos protegemos espiritualmente también para nuestro estado emocional en particular, que no le vaya a hacer daño, sino que sea de beneficio, para que puedan como cargarnos de una energía positiva, para que nos permita, a pesar de que sintamos cierta dolor o tristeza obviamente por la partida, no generemos esa sensación de sufrimiento, que son dos conceptos diferentes. Podemos tener situaciones que nos causen dolor o tristeza o algún sentimiento pues que perturbe nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra felicidad, pero es diferente a sufrir por la situación. Es decir, apegarnos es lo que genera esa sensación de sufrimiento. Apegarnos al ser querido, apegarnos a la relación, apegarnos a las cosas materiales, apegarnos en general. El apego, como es el budismo, es el que genera el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros podemos ampliar la mirada y ver que existe una dimensión espiritual, que existe un porqué, un para qué de cómo ocurren las cosas, podemos entonces dejar de sentir ese sufrimiento y atravesar el dolor como un aprendizaje. Muchas veces, pensémoslo en nuestras propias vidas, aquellas situaciones que nos han causado un profundo dolor también son las que nos han permitido capitalizar grandes aprendizajes en nuestra existencia. No es necesariamente así, pero muchas veces son las experiencias que nos permiten aprender a profundidad y de forma muy contundente ciertas cosas. Entonces, en esta visión transpersonal espírita de la muerte, podemos nosotros a través de diferentes fuentes saber que existe realmente algo más allá que nos da ese bálsamo, esa tranquilidad, esa certeza de que existe algo más. No necesariamente desde la doctrina espírita, sino desde otras fuentes, también surge ese conocimiento, que sabemos que el conocimiento está en toda la humanidad, pero dentro de la doctrina espírita está codificado de cierta manera que tenemos como esa información más específica
de lo que ocurre en el proceso durante la muerte, en el despertar espiritual y en el proceso reencarnatorio. ¿De qué otras fuentes podemos tener nosotros esta información? A través de las experiencias al borde de la muerte, que han sido ampliamente estudiadas desde varias décadas ya, miles de casos que hablan sobre este proceso, de que la gente puede experimentar esos momentos como de la muerte, que atraviesan el túnel, que viven unas experiencias, que pueden reencontrarse con ciertos seres queridos, que recapitulan cosas de su vida y que en su gran mayoría la gente al regresar de la experiencia al borde de la muerte genera un aprendizaje fundamental para su existencia, que genera un cambio a partir de ese momento. Por lo general, más conciencia, se vuelven más amorosos, se vinculan a causas que ayudan a más personas. Entonces vemos un impacto positivo de este tipo de experiencias. La terapia regresiva de vidas pasadas también nos muestra que hemos vivido muchas otras existencias antes y viviremos muchas existencias más allá a través de la progresión también. Y en muchas de estas, el proceso, por ejemplo, de revivir en ese momento de la regresión a vidas pasadas, los momentos de la muerte, resultan extremadamente terapéuticos porque podemos traer ese aprendizaje para la vida actual, sabiendo que, ok, podemos haber sentido miedo, haber desencarnado de diferentes maneras, pero volvemos a reencontrarnos con nuestros seres queridos, volvemos a reencarnar con nuestros seres queridos en diferentes posiciones a nivel de la familia, pero se da esa continuidad. Entonces, muchas de las personas que también experimentan estas regresiones a vidas pasadas, su temor a la muerte se reduce grandemente, su comprensión de la vida se amplía, y esto es narrado por muchos libros no espíritas que hablan sobre regresión a vidas pasadas, miles de casos. La psicología prenatal, a través de los estudios de Grof con las matrices perinatales, también es muy interesante. Nos hablan de que existe la conciencia antes del momento del nacimiento y durante el proceso de la concepción, lo que nos amplía ese rango, lo que llamamos normalmente PID. La psicología transpersonal, que habla de ese trascender, ¿no? Y experimentar esas vivencias emocionales desde un punto con mayor madurez emocional, y que también a través de ciertas prácticas como la respiración holotrópica nos permite acceder a estados de conciencia alterados, donde surgen ciertas informaciones, bien sea de esta vida o de vidas pasadas incluso. Las experiencias místicas que las podemos observar a través de toda la historia, las épocas, las culturas que se presentan en diferentes edades, razas, niveles educativos y culturales, que nos muestra que son experiencias que entonces trascienden a estas características particulares, que no es un pensamiento religioso, que no es determinado por un tipo de creencia en particular, sino que ha estado a través de todas las culturas realmente, manifiestan esas experiencias de la sobrevida de la muerte. Y a través del proceso de la mediunidad, bien sea dentro de la parte espírita o fuera de la parte espírita, que sea hecha con responsabilidad y que nos habla de la sobrevida de los seres, de todos los seres que somos realmente seres espirituales. Entonces, ¿qué utilidad práctica tendría vivir una y otra vez esta experiencia del duelo, nuestro propio duelo de los seres queridos? Porque no recordamos cuántas existencias, cuántas encarnaciones hemos tenido, pero todos con certeza hemos tenido una buena cantidad de estas experiencias y en cada una de ellas pues hemos tenido que desencarnar y que volver a reencarnar, y hemos tenido que experimentar múltiples veces esta experiencia. ¿Esto a qué nos ayuda? A ejercitarnos en el desapego, porque tenemos que en cada una de esas experiencias soltar por completo todo lo que hay, lo que existe, los vínculos, las posesiones materiales, los cargos, todos los preconceptos incluso que tenemos. Entonces es un entrenamiento de ese proceso de desapego que lo ideal es que cada vez lo hagamos de forma más consciente. Y dentro de las líneas budistas hay unas prácticas muy interesantes donde ellos trabajan de forma consciente ese desapego y esa preparación para la muerte, desarrollando toda la conciencia de muerte que también fue desarrollada por una filosofía tolteca en México, y que trabaja justamente el desapego y el proceso de saber que
como cuando esperamos a un niño para nacer, que hacemos los preparativos, entonces compramos la ropita y tratamos de tener cositas en orden, le damos la bienvenida. De igual manera, prepararnos para el momento de nuestra desencarnación, lo que permite a su vez ir preparando ese concepto, asimilando para la pérdida o la muerte o la separación temporal de los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Esta conciencia de muerte, el desarrollar esta conciencia de muerte, paradójicamente nos ayuda a estar más conscientes y más plenos en vida. Asimilar profundamente la noción de nuestra finitud, de nuestra impermanencia, nos ayuda, en vez de vivir en más angustia, es vivir con mayor plenitud el aquí y el ahora, tener menos cosas pendientes, tratar de resolver lo más posible, vivir desde la tranquilidad, la felicidad, integrando cada vez más este proceso. No quiere decir que ya seamos perfectos, que ya todos seamos seres transpersonales, porque existe también algo entre la psicología transpersonal, lo que se llama la falacia pre-trans. Es decir, que creemos que estamos en un estado transpersonal, estamos desapegados, que somos solo amor y fluimos, y realmente estamos en un estadio pre-personal, porque esa asimilación no se ha dado realmente a nivel profundo, y cuando tenemos una experiencia así nos damos cuenta que nos da angustia, que estamos desesperados, que eso quiere decir que aún no hemos llegado a ese estado transpersonal, sino que estamos en una falacia de estar en un estado transpersonal. Pero la idea es que sí, en conciencia, con todo el contenido que nos brinda la doctrina espírita, podamos desarrollar y agilizar ese proceso de despertar de nuestra conciencia. Para así aprender a transitar estos momentos de una forma más tranquila y más natural. De hecho, también dentro de la doctrina espírita nos hablan de que a medida que vamos evolucionando y vamos pasando a mundos más evolucionados, ese estadio de la infancia y de la vejez son más cortos, para que podemos aprovechar más ese estadio de la adultez para desarrollar, para aprender, para asimilar cosas. Por lo tanto, en la medida que más afiancemos este conocimiento, este saber, no solo desde lo cognitivo, sino desde el sentimiento, desde la experiencia, estas situaciones, pues vamos a acelerar nuestro desarrollo espiritual. Y resulta que al reencarnar, también nosotros experimentamos de alguna manera un proceso de duelo, tanto para los que estamos reencarnando como para los que quedan en la espiritualidad y no nos acompañan en ese momento en el proceso reencarnatorio. Esto es narrado en algunos libros de André Luis, por ejemplo, donde narra cuando la persona se está preparando, el espíritu se está preparando para su nueva reencarnación. En algunas ocasiones, pues no está, o sea, sabe que va a ser una prueba desafiante, entonces hay cierta resistencia, a veces no hay de pronto la afinidad tan grande con el grupo reencarnatorio, los padres que lo van a recibir, entonces sabe que va a ser un reto, tiene miedo de no cumplir, digamos, con el objetivo reencarnatorio. Los seres que también lo dejan, que quedan allá en la espiritualidad, pues claro, van a sentir un poco su falta y también hacen esas despedidas para que pues, el espíritu tenga esa separación temporal. Entonces vivimos de alguna manera también un duelo viniendo de allá para acá cuando nosotros se vemos de aquí para allá. Entonces, a la medida que nos ejercitamos cada vez más en ese proceso, es como una persona que viaja mucho a una persona que no viaja tanto. Entonces, aquella persona que no viaja tanto a veces tiene más miedo de que va a pasar algo en el avión o que me cuesta irme porque no sé quién va a manejar la casa, quién va a hacer las cosas. A una persona que se la pasa en ese proceso ya casi que lo hace de una forma automática. Entonces, en la medida que vamos y volvemos, estamos afianzando ese proceso y también lo vivimos al momento de reencarnar. Es interesante verlo también desde ese punto de vista. Entonces, llevemos esto también más a la práctica cotidiana nuestra. Y es una pregunta que les genero en este instante. ¿Cómo has vivido hasta ahora tus duelos? Piénsalo por unos minutos, por unos segundos. ¿Ha sido fácil transitarlo? ¿Ha sido doloroso? ¿Te genera angustia? Puede que incluso hayas transitado hasta el momento de la muerte de un ser querido, pero te genera mucha ansiedad, mucha expectativa, incluso teniendo el conocimiento de la parte espírita. O si no lo tienes y estás por primera vez aquí escuchándonos, entonces, ¿cómo has transitado esos duelos hasta el momento?
¿Cómo has transitado esos duelos de diferente tipo? De las relaciones, de las enfermedades, de los cambios de estado. ¿Ha sido difícil? ¿Ha generado sufrimiento? ¿Ha generado apego? ¿O en ciertas cosas y circunstancias ha sido muy fácil y en otras ha sido muy difícil? Con relación a tus seres queridos, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Has podido elaborar ese duelo realmente? ¿Sientes que está en paz y tranquilo? No quiere decir que no haya un recuerdo, no quiere decir que de vez en cuando haya nostalgia, pero que cuando llegue ese recuerdo sea de alegría, de bienestar, de mandar un deseo, un pensamiento con tranquilidad para que en vez de perturbar la tranquilidad del espíritu, puedan generar bienestar en el lugar en el que se encuentran. Estamos viviendo actualmente una situación realmente de un duelo global, porque tuvimos que hacer un duelo a nuestro estilo de vida que teníamos antiguamente, se generó entonces una serie de cambios en nuestras dinámicas, pero también nos confrontó de forma muy cercana, muy permanente y muy cercana con la muerte como tal. Muchas veces ni siquiera hemos pensado en el tema, no había fallecido en nuestra familia, las muertes que veíamos, a pesar de que en nuestro país la hemos vivido, como que ha permeado nuestra vida durante muchas décadas, no había tocado probablemente la familia de muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de asimilar estos duelos en esta etapa, en esta fase de la existencia global? Si eres espírita, ¿cómo has integrado ese conocimiento espírita a esos eventos reales? ¿Sí? Esto que leemos, que aprendemos, que escuchamos, que lo estudiamos por un lado, que lo estudiamos por el otro, ¿cómo lo hemos asimilado realmente para nuestra cotidianidad? Esa certeza de la vida espiritual la hemos asimilado realmente en nuestro interior, lo tenemos como un contenido netamente cognitivo. Y eso en la cotidianidad, ¿en qué se traduce? En estar, en vivenciar el proceso, en saber que hay que hacer una despedida temporal, en soltar la situación sin sufrimiento, puede que con dolor y con tristeza, claramente, porque tampoco es negar esa sensación, pero sí sin apego, sin sufrimiento, sin resistencia, sin rabia, sin resentir hacia Dios, hacia la espiritualidad, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy teniendo que yo vivir esto? Sabiendo que las enfermedades o las situaciones son experiencias que podemos transitar para un aprendizaje. Y si estás recién conociendo la doctrina espírita, ¿qué te ha aportado en este sentido la doctrina espírita? ¿Te ha alivianado la angustia? ¿Te ha dado respuestas que en otro lado no encontrabas? ¿Te da tranquilidad porque sabes que vas a volver a encontrar a tus seres queridos? Entonces, qué bueno que puedas asimilar y canalizar ese contenido a la realidad. Y aquí hablamos de algo bien interesante que se llama el duelo resiliente. Desde la psicología positiva, hablamos de ese duelo resiliente, es decir, del cual podemos salir fortalecidos de la experiencia, trascendiéndola. Es decir, no solamente atravesamos y elaboramos la pérdida, sino que además salimos fortalecidos de esa pérdida. Y hay un libro que narra específicamente eh, la experiencia de esta persona que se llama Lucy Home. El libro se llama Duelo Resiliente y habla de su propia experiencia al perder a su hija de 12 años en un accidente de tránsito, que es bien interesante y lo que nos muestra y lo que ella, el gran aporte que nos genera ella, pero en general el concepto de duelo resiliente es cómo poder en medio de la adversidad, de la tristeza, de, en este caso la muerte de un hijo, que puede ser tan dura, pero así de dura puede ser la muerte del padre, de la madre, de la pareja, de un amigo, incluso de una mascota, cómo poder salir fortalecido de esa experiencia, cómo poder ver lo positivo de esa experiencia, que inicialmente solo está el dolor, está el momento de la pérdida, el choque, la asimilación, las fases, pero finalmente cuando puedo ver un aprendizaje, puedo sacar algo de aprendizaje de esa experiencia, incluso el mismo hecho de decir, no quiero volver a sentir tanto dolor, no quiero volver a experimentar la muerte de esta manera, pero que me lleve y me motive a aprender sobre el tema, a canalizar, a buscar más información de diferentes fuentes, eso ya es un gran aprendizaje y poder sacar lo positivo de lo negativo, es decir, una experiencia que fue o que es extremadamente dolorosa y demandante.
que es finalmente, porque vamos a tener que pasar por la existencia, es decidir cómo lo pasamos en conciencia y generando aprendizaje, o con dolor, sufrimiento y apego que nos llega a estar simplemente amargados y tristes. Poder saber que podemos tener esos momentos de tristeza, esos momentos de rabia, esos momentos de desconcierto, pero que no son permanentes, que podemos generar un cambio y cada vez hacerlo de forma más consciente, dándole más luz. Entonces, a través de ese duelo resiliente podemos capitalizar esos aprendizajes, es decir, ese dolor pasa a ser una semilla que genera aprendizajes mayores y que puede ser para mí mismo o para los seres que están a mi alrededor. La doctrina espírita además nos invita a entender y a comprender que, por ejemplo, todas estas muertes prematuras, por ejemplo, de bebés de recién nacidos, que uno dice, pero no han hecho nada en la vida, no hicieron nada malo porque tenían que morirse, porque no se murió otra persona que es muy mala y que está haciendo una cantidad de cosas que generan daño para otras personas, o los accidentes inesperados, las muertes colectivas, los desastres naturales. La doctrina espírita nos explica que existe un porqué y un para qué. Existe un pasado que probablemente a través de estas situaciones el espíritu escoge de hecho la prueba y los familiares muchas veces participan de escoger la prueba o la forma incluso de desencarnación porque resulta terapéutico para su espíritu. Y a través de la experiencia puede poner en paz o saldar o reequilibrar o generar un aprendizaje que lo que realmente está generando es un beneficio supremamente grande para su existencia, para su desarrollo espiritual. Y muchas veces, si por ejemplo, cuando hay experiencias que tocan a familias enteras, es realmente también, habrá un compromiso incluso a nivel familiar, o hay un deseo de poder acompañar de alguna manera ese proceso y decidieron reencarnar de esta manera para poder ayudar en ese proceso. Solo que no recordamos conscientemente esto, tenemos que hacer ese proceso justamente a través de la oración, de la meditación, conectar con esa sabiduría interior que está allí, nos puede dar mucha calma, mucha tranquilidad. Entonces, esto nos lleva a que nos preparemos conscientemente para este momento, desde lo psicológico, a través de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que estamos pensando con relación a este proceso, a nivel espiritual, que con la afiliación que tengamos, pero pues desde la doctrina espírita nos da mucho contenido muy rico en los detalles, en los procesos, en los contenidos que estemos viviendo, y también desde lo material, porque somos seres físicos, que estamos en cuerpos físicos y materiales, que tenemos cosas materiales a nuestro alrededor que nos permiten, que son instrumentos para poder vivir, pero que deberíamos en conciencia dejar listos y arreglados para que no se vuelva eso un problema para las personas que quedan. Y este también es una situación supremamente común y repetitiva en todas las situaciones de duelo. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento mágico a nivel psicológico de que a nosotros nunca nos va a pasar eso, de que nosotros nunca nos vamos a morir o que va a pasar por allá en 200 años o que a ninguno de nuestros seres queridos le va a pasar. Por eso está siendo tan demandante y confrontante la situación actual de que la muerte sí está y puede estar muy cerca y a pesar de que nos cuidemos, tengamos todas las condiciones, pues puede ocurrir. Entonces, desde lo psicológico, esta situación de no dejar nuestras cosas materiales listas, que además habla de un apego muy grande a las cosas materiales y no una preparación desde lo espiritual, genera muchas dificultades a veces en la familia, para las personas, gente que ha ahorrado sus capitales y demás, resulta que luego ni siquiera sus familiares pueden disfrutar porque eso no quedó arreglado y solucionado. Y resulta una carga emocional y económica también extra para los familiares que quedan, además del dolor que ya tienen que transitar por la experiencia de la pérdida de la persona. Genera a veces conflictos familiares, dificultades que realmente podríamos evitar a la persona si nosotros dejamos listos estas cosas o si lo habláramos en familia. Ya tenemos que superar esos tabús que tenemos a nivel cultural. Esta preparación consciente debe ser para nuestro propio momento de la elaboración de nuestro propio duelo de vida, nuestro propio momento de la desencarnación y de nuestros seres queridos, ese proceso que se va a dar sí o sí en algún momento de la vida.
Y desde allí podemos trabajar en la prevención, ¿sí? Con todo el contenido que la doctrina espírita nos brinda. Si sabemos que el desarrollo de los valores espirituales es importante, de estar en paz con nosotros mismos y a nuestro alrededor, de haber hecho todo lo mejor posible a este momento de nuestra existencia, si tenemos muchas cosas pendientes o si tenemos por ahí cositas guardadas, resentimientos, dolores, cosas que no hemos expresado, perdones que no hemos enunciado, palabras de amor que no hayamos dicho, todo eso queda pesando allí para nosotros, para los que nos quedamos, para los que se van. Entonces, es importante que podamos conscientemente, si tenemos la información, ¿por qué no prepararnos, ¿no? Y elaborarla, porque esto va a posibilitar un mejor proceso de duelo para el espíritu, para la persona que queda, resulta sano, resulta emocionalmente maduro, responsable y nos lleva y los jalona a ese desarrollo transpersonal de nuestro ser. Entonces, para nuestro propio proceso, podemos incluso aprovechar estos momentos del sueño, donde vamos a dormir cada noche, que realmente es una forma como de desprendimiento parcial de nuestro ser espiritual, para hacerlo en conciencia. Vamos a dormir muchas veces con la televisión, con los problemas en la cabeza, habiendo comido cantidades de comida así muy grandes que hace pues que la circulación y el aparato digestivo esté congestionado. Y ese tipo de cosas pueden ser muy curiosamente y muy bellamente una forma de cómo nosotros nos estamos preparando para la vida y qué tan apegados estamos a ciertas cosas. Entonces, que sea un momento de tranquilidad, de leer un libro, de elevar el pensamiento, de pensar en cosas bellas, porque así nos vamos a sintonizar con una compañía espiritual agradable, con un momento de tranquilidad, y eso son como pequeñas muertes en el sentido de ese desprendimiento parcial. Nos estamos preparando y entrenando para eso. Tener nuestra conciencia en paz, de todos los actos, y así como lo enunciaba hoy en una publicación que dice, de todo el bien que hayamos podido hacer, de todo el mal que consciente o inconscientemente hayamos hecho, y de todo el bien que pudiendo haber hecho lo hicimos. Entonces, que no nos coja con esos pendientes allí, pendientes. La meditación y la oración resultan unas herramientas súper, hiper, mega fundamentales que están al alcance de todos nosotros. Son buenas, bonitas, baratas, al acceso de cualquiera de nosotros. Es simplemente un entrenamiento. De hecho, en la parte final del Evangelio hay unas oraciones específicas que nos pueden ser la guía, no quiere decir que las repitamos, sino que simplemente podemos verlas y leerlas para después desde nuestra propia intuición e inspiración poderlas realizar para los seres que están desencarnando, para las personas que están sufriendo y ayudan a esa fortalecimiento desde lo neurobiológico, pues de todos los canales neurológicos del bienestar que están asociados pues, con canales fluídicos, neurofluídicos, ya lo sabemos, y que genera esa energía, porque todo el universo es energía, nuestro pensamiento también lo es, eso fortalece, si es positivo, si es agradable, o puede ir en detrimento si es negativo. Y hablar del tema con nuestros seres queridos, no esperar hasta que ya no podamos hablar con ellos de ese tema. Y si el aprendizaje que tienes hoy en tu vida es que tú no lo has hablado con algún ser querido que se fue, que te generó ese dolor, eh, asimílalo como parte incluso del aprendizaje. Ok, no lo hice con ese ser querido y me causó este dolor. ¿Cómo capitalizo este aprendizaje? Ok, entonces lo voy a trabajar en este momento de mi vida y lo voy a hablar con otros seres queridos que tengo a mi alrededor, porque ya sé que este sufrimiento, este dolor, no tengo que necesariamente vivirlo. Es opcional, puedo cambiar. ¿Y cómo puedo acompañar o vivir un proceso de duelo? Dense tiempo para vivirlo, para atravesarlo. No lo subestime, no lo dije como, no, yo soy fuerte y todo puedo, y yo tengo además el conocimiento espírita, yo sé que eso es, ¿no? El hecho de que tengamos el conocimiento espírita no quiere decir que también tengamos que elaborar ese proceso de duelo, o sea, ese momento de tristeza, o a veces está la negación o la rabia. Vivirlo, es poderlo expresar con alguien, ¿no? Llorar también a nuestros seres queridos. Acompaña el cuerpo del desencarnado con respeto, ¿no? Tenemos a veces, o teníamos la costumbre de ir a las funerarias y hablar del chisme, hablar de lo que ocurrió, pero ¿y qué fue lo que le pasó? Y este sí tenía, no tenía. Y esa cantidad de comentarios, el espíritu puede alcanzar a percibirlo y además genera una vibración que no es una vibración
buena para el espíritu. Nos podemos acompañar con respeto ese cuerpo de ese ser querido que desencarna. Genera un buen ambiente vibratorio a su alrededor, a través de la oración, a través de actos de servicio, a través de música tranquilizante, a través de películas agradables, todo lo que genera una sensación de tranquilidad y de bienestar. La oración, que es el mejor higienizante, es como el Clorox espiritual, porque realmente desinfecta, genera una recarga energética, genera un bienestar para el ser querido, así haya desencarnado hace inmediatamente, unas semanas después, unos meses después, siempre mandar ese pensamiento de amor, de cariño, de bienestar para ese ser querido. Y eso es como un boomerang que en retribución también, esa energía positiva que mandamos hacia afuera está viajando hacia nuestro interior y puede ayudar en procesos de salud y de bienestar. Y acompaña a través del tiempo. Muchas veces, en el mismo momento que se da la desencarnación de un ser querido, hay mucha gente alrededor. Están pendientes, llaman para saber qué pasó, cómo están, si se puede apoyar en algo, se acompaña, pero a la medida que el tiempo va pasando, las personas tienden a quedar muy solas, ¿sí? 2, 3 semanas después, un mes, ya pues la demás gente está integrada a su cotidianidad, pero los seres más queridos, más cercanos, siguen todavía en ese proceso de duelo, y a veces es ahí cuando de hecho comienza su propio proceso de duelo, porque ha estado ocupado resolviendo las cosas que quedaron pendientes, o la funeraria, o el testamento, o la sucesión, bueno, etcétera, etcétera, pero no han hecho esa elaboración emocional y mental. Y a veces sí es el familiar que está más cercano y que está encargado de todas las cosas, es el último que puede como expresar esa parte emocional que tiene que estar bien para los demás. Entonces, de ese tiempo para vivirlo y acompañarlo a través del tiempo, integre toda esta información de la parte espiritual para que recordando este proceso de lo prepersonal, personal y transpersonal desde la visión espírita, podamos vivirlo realmente con conciencia para llevar nuestro espíritu, nuestro ser a un desarrollo espiritual que incluso esta situación del duelo, que puede ser obviamente triste, demandante emocionalmente, a veces intempestiva, inesperada, que no deja de ser obviamente retadora, porque tenemos que reajustar nuestra realidad a otra dinámica. ¿Sí? Cuando un ser falta, un ser querido falta, ese espacio emocional y físico queda como de alguna manera ausente, y es de alguna manera los roles, las personas que quedan o las circunstancias que quedan, pues pasan a tener un reajuste. Y esa situación de reajuste, de readaptación, de crear una realidad sin esa persona desde la condición física, pues exige unos procesos a nivel psicológico, emocional, que lo que nos permite la doctrina espírita es comprender y ampliar la comprensión con la certeza de que nos volveremos a reencontrar, de que son separaciones temporales que generan un impacto emocional, pero que el conocimiento y la conciencia desde el jalonando lo transpersonal amplía nuestro corazón y nuestra comprensión para saber que nos volveremos a reencontrar y que podamos capitalizar todo ese aprendizaje que estamos viviendo a través de la experiencia, para que los futuros duelos y nuestro propio duelo lo podamos transitar con mayor conciencia y con mayor tranquilidad. Esta es la información que tenemos para compartir en la noche de hoy. Espero que aporte en alguna medida para no sé cómo compartir. Aquí. Muchas gracias, Edita, por la presentación de este tema que tiene una trascendencia pues a nivel social, y sobre todo en esta época que estamos viviendo, el transcurso de la pandemia, que se han presentado pues muchas, digamos, desencarnaciones a raíz de esta situación con el coronavirus, ¿no? Pero pues en general, pues todos los procesos de desencarnación conllevan estos duelos, y esta visión transpersonal y espírita realmente es muy, muy consoladora y esperanzadora. Eh, Muchas gracias, Aida, por este tema presentado. Hay varias preguntas. Queremos primero agradecer a las más de 90 personas que han estado conectadas desde varias ciudades, desde Bogotá, Cali,
Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta, Madrid, Mosquera, Sogamoso, Zipaquirá, Facatativá, y desde países como Australia, Argentina, Perú, Lima y Guayaquil, Ecuador, en Estados Unidos, Austin, Nueva York, y también en República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros, ¿no? Dentro de los varios temas, digamos, que están aquí, pues, planteados en las preguntas, eh, aquí, pues, me llegaron 3 preguntas, pero realmente estas ya están como respondidas en el contexto de la conferencia. Solamente las voy a leer para conocimiento. Si tienes algo más que agregar, pues bien. Una dice que si en el mundo espiritual también se experimenta el duelo. Otra dice que cómo ayuda la psicología positiva para la superación del duelo. Y la tercera, que si las fases del duelo, cuando no se terminan de experimentar en esta existencia, pueden continuar en el mundo espiritual, ¿no? Creo que las 3 en el contexto están desarrolladas dentro de la charla. No sé si quieras hacer algún otro comentario o pasamos a las siguientes preguntas. No, creo que pues quedaron denunciadas dentro de lo que fuimos desarrollando en el tema. Ya específicamente, pues la psicología positiva brinda muchas herramientas específicas para trabajar esa parte de la conexión con el bienestar, pero pues ya son como más, muy puntuales, ¿no? Okay. Rubén Jesús desde Cartagena pregunta, ¿de qué manera o cómo afecta al espíritu la no aceptación por parte del ser querido, quien por su partida al mundo espiritual manifiesta mucho dolor, pasa llorando, lo llama, que vive el duelo de una forma demasiado negativa? Sí, bueno, lo primero es que la misma persona por su parte se va a ver afectada en su salud emocional y indudablemente en algún momento se va a reflejar eso en su salud física. Entonces, el primer afectado directo va a ser la misma persona que está en ese proceso de no aceptación y elaboración y lo puede llevar de hecho a una depresión crónica, que pues para ellos es importante, por eso la visión espiritual y las terapéuticas psicológicas que pueda tener. Para el desencarnante va a depender del grado evolutivo que tenga esta persona desencarnante, el espíritu desencarnante. Entonces, si es un espíritu que tiene cierto nivel de conocimiento, de protección espiritual, de comprensión, pues va a poder aislarse, además se puede recibir la ayuda espiritual de esas energías vibratorias que lo pueden perturbar. Si por el contrario no tiene ese conocimiento, esa preparación, está perturbado, no tiene esa protección espiritual, pues va a sentir todas las sensaciones y las emociones que están generándose hacia él y va a perturbar muchísimo su propio proceso de elaboración y de ajuste a la espiritualidad, llevándolo pues a procesos de largo curso muchas veces, si no se da o sea, si mantienen ese nivel vibratorio. Entonces, de allí la importancia, por eso de que cuando lo recordemos, no quiere decir que no lo recordemos y que tampoco a veces sentamos esa falta, pero que en ese momento mandemos ese pensamiento de amor, de iluminación, que esté tranquilo, que pueda trascender, que Dios nos dé la fuerza y la comprensión para continuar adelante, para saber que es un momento, para con eso no perturbar y al contrario sí generar una buena vibración para ese ser querido que está en la espiritualidad. Ok, muchas gracias, Sarita. Aquí Nidia Merchan pregunta lo siguiente. ¿Cómo ayudar a una persona que acaba de perder a su esposa? Ella partió muy joven, pero su esposo no cree en nada con respecto a la espiritualidad y mucho menos que existe la reencarnación. Sí, esa es una de las dificultades grandes, pero puede ser esa a través de esa experiencia que justamente la persona pueda despertar cierto nivel de espiritualidad. Si la persona no cree en nada y está reticente, o sea, a nada espiritual, puede a través de las obras científicas narradas por médicos, el neurocirujano, por ejemplo, La Prueba del Cielo, a través de Brian Weiss, que estudia las experiencias a vidas pasadas, los mismos estudios de Elizabeth Kubler-Ross que recuperan las narraciones de muchas personas,
poderle brindar estas lecturas que le puedan desde su parte racional asimilar y entrar a saber que existe una espiritualidad, que existen pruebas científicas, de hecho que se repiten y que pueden ser repetidas y son evidencia pues de que existe algo más. Y eso por lo menos le genera una luz de esperanza, como nos hablaba Elizabeth Kubler-Ross, que puede alimentar y comenzar pues a generar por lo menos una inquietud. Y ya eso es un gran paso. Y a distancia se puede vibrar y orar por ese ser, por esa persona, para que pueda recibir en los momentos del sueño el acompañamiento necesario, el despertar de conciencia. Y seguramente esta prueba está siendo así para esta persona, para despertar en alguna medida esa noción también de espiritualidad. Es probable. Muy bien. Y aquí Anahit Boskit pregunta, ¿hasta dónde el luto no permite que el espíritu de ese ser querido no parta del plano terrenal? Hasta donde el luto. El luto no permite que el espíritu de ese ser querido no parta del plano terrenal. No sé si está refiriendo al luto que la persona guarda, de que se viste de negro y de Exacto, sí. que no participe de nada. Sí, Sí, ahí va a depender también, digamos, del nivel vibratorio espiritual y de conciencia que tenga el espíritu, ¿no? Porque si el espíritu pues sabe que independiente del color de la ropa que uno use, hay gente que puede usar la ropa negra, pero no necesariamente quiere decir que esté guardando un luto emocional, un recuerdo bonito. Como para el espíritu no hay esa, o sea, hay esa transparencia en cuanto a las emociones. Lo que va a importar es la emoción que tenga realmente la persona, o sea, el recuerdo bonito que le tenga. Si ese luto está acompañado de esas vibraciones de apego, de sufrimiento, que lo llama permanentemente, que le dice está aquí, o sea, como que le genera incluso ese apego, si el espíritu está sintonizado con eso, pues va a cronificar ese proceso de apego. Y de hecho, en las reuniones mediúnicas muchas veces lo vemos que son espíritus que se quedan allí incluso por siglos apegados a los lugares o a las personas, a los sitios. Pero si tiene cierto nivel pues ya de conciencia, va a poder seguir su camino independientemente del proceso que los seres queridos están teniendo. muy bien. Y aquí Rubén pregunta, ¿es correcto decirle a alguien que ha perdido un ser querido, decirle que no sufra porque esto perjudica el espíritu de su ser querido? Se le puede explicar, pero es que va a depender, digamos, dentro de la consulta, por ejemplo, psicológica, se tiene mucho respeto de las creencias que tenga la persona, para no ir a imponer algo que la persona no cree. Se le puede, sí, señalar, se le puede mostrar, se le puede decir, pero no decir que no sufra, porque a veces lo que la persona necesita es poder llorarlo. Entonces, está en el momento que necesitas llorarlo. Entonces, permitirle decirle, yo te acompaño, así sea en silencio, para que llores y lo elabores. El asunto es que no se quede pegado solamente en esa tristeza, en ese llanto por días y semanas enteros, sino dar el acompañamiento de, ok, cambiemos de actividad, come algo que sea agradable, intégrate a tus actividades cotidianas para que poco a poco se vaya elaborando y si es necesario, en tal caso, pues recibir esa ayuda terapéutica adicional, orar por la persona a distancia, invitarlo a hacer la oración en conjunto, que eso va generando pues una ayuda vibratoria. Entonces no es como tanto que no lo sufra porque sí, es necesario pues expresarlo y que lo trascienda, o sea, que lo atraviese el dolor, pero sí que no se quedes allí y que genere procesos depresivos crónicos. Bueno, quedan las últimas dos preguntas rápidamente. ¿Cómo ayudar a los niños en los procesos de duelo? Es muy importante integrar al niño al proceso de duelo, de despedir al ser querido, bien sea a través de los actos rituales que tengan, hablarle y preguntarle, explicarle según la edad, sentarse a su nivel, mirarle a los ojos, permitirle que exprese las emociones y explicarle con palabras que no puedan ser interpretadas de otra manera, como el abuelito se fue a dormir o se fue a un largo viaje, porque eso puede generar interpretaciones de que mi abuelito se fue y nunca volvió, yo no quiero ir a un viaje, yo no me quiero quedar dormido.
es explicarle, está en otra dimensión, podemos orar por él, ya no lo vamos a ver y sentir con este cuerpo, puede que vengan los sueños, integrarlo a todo el proceso de la muerte y aprovechar esas otras pequeñas muertes, como puede ser la muerte de una mascota, el cambio de un lugar, para saber que son procesos en que va a sufrir o va a tener un dolor, pero que lo va a poder trascender. Y eso de hecho lo va a ayudar al niño a crear su propia capacidad de resiliencia ante situaciones adversas posteriormente. Entonces es importante poderlo integrar y expresarlo, o sea, que también el niño vea en sus familiares que cuando están llorando no se esconden, porque si no, todo está bien, todo está bien. Decirle, sí, mira, estoy muy triste hoy en este instante porque extraño al abuelito, o extraño a tu papá o al ser querido. Sí, pero saber que, ok, sentémonos los dos a ver una película o a comer un helado o a mirar para el techo los dos juntos. ¿Sí? Entonces que se sienta que puede expresar también esa emotividad. Muy bien. La última pregunta. ¿En qué momento evolutivo de una humanidad desaparece el duelo como experiencia humana? Mi conocimiento no llega hasta allá, esperemos poder experimentarlo prontamente, eh, pero obviamente pues está muy ligado a nuestro desarrollo evolutivo y tenemos todavía muchos apegos. Eh, Incluso entre las personas espíritas que podemos tener conciencia de que trascendemos, de que la vida sigue, tenemos muchos apegos que están grabados desde el inconsciente, ¿no? Que están allí muy profundamente pues arraigados, y es justamente esa la labor pues de ponerle cada vez más luz y más conciencia al proceso. Como humanidad, pues yo creo que todavía nos falta trechito, pero justamente estas experiencias como está haciendo el COVID, o las experiencias de los desastres naturales, o las experiencias que, por ejemplo, como país vivimos, nos hacen acelerar ese aprendizaje en cuanto a los procesos emocionales, y en este caso específicamente con el duelo y la muerte. Sí, seguramente es pensando, por ejemplo, en aquellos mundos, por ejemplo, celestes, mundos felices, de la clasificación que da el Evangelio, donde ya esas humanidades seguramente el proceso de la muerte, desencarnación, es algo totalmente Más natural. aceptado. No tienen los cinco sentidos y tienen muchos más de cinco sentidos. Entonces, para ellos, ver partir un familiar, salir de su cuerpo e integrarse al mundo espiritual es de lo más corriente y no genera ninguna sensación de pérdida porque lo continúan viendo, continúan hablando con ellos, es una interacción constante porque en esos mundos superiores esos sentidos están más amplios y seguramente eso transforma todos estos procesos de duelo para nuestras humanidades que aún estamos en estas fases más primarias, ¿no? Claro. Tal Y de vez hecho, dentro de la doctrina espírita se nos narra que pues llega un punto en que el espíritu no necesita reencarnar, o vamos reencarnándose en formas cada vez más sutiles. O sea que va a llegar un punto en que ese proceso puede que ni se dé, o se dé más como lo hizo Jesús para venir a un proceso de ayudar, de acompañar, de guiar a la humanidad. Eso por un lado. Y lo otro es que, por ejemplo, filosofías antiguas, como por ejemplo el budismo o ciertas líneas del hinduismo, trabajan de forma muy consciente ese proceso de la conciencia de muerte y la preparación para el momento de la muerte. Y es muy bello leer casos en que explican, la persona sabía, por ejemplo, el momento en que se iba a morir, y entonces estaba pidiendo a sus vecinos para, ellos hacen esas cremaciones, ¿no? Entonces él, por ejemplo, percibió el momento en que se iba a morir y comenzó a pedir a los vecinos como para comprar sus palitos, y de hecho se murió esa noche y en la mañana lo estaban incinerando con lo que él mismo, y con una tranquilidad muy grande, ser, no, no, ya terminé aquí mi proceso, no voy a dormir, sino voy a desencarnar. Entonces, incluso nosotros desde este plano de la vida podemos llegar a desarrollar mucho ese nivel de conciencia. muy bien, Seide. Entonces, muchas gracias por la presentación de este tema de hoy. Esperamos que escribas un muy buen artículo de este tema con todas las fundamentaciones y para incluirlo en el libro del AME Colombia que sacaremos posteriormente. Eh, para todas las personas que nos escuchan y que tienen alguna persona que seguramente hoy no pudo asistir y que este tema le puede servir para su propia formación o para su propia sustentación de un proceso del duelo. Estas conferencias quedan grabadas en el Facebook de la ME Colombia, pero también quedan grabadas en la página web de nuestra institución.
www.amecolombia.org. Allí pueden ver no solamente esta, sino todas las otras conferencias que se han dado en el transcurso del tiempo. Entonces, para todos ustedes, una feliz noche. Asadita, muchas gracias y nos vemos en 8 días. Feliz Feliz noche noche. para todos.